Vamos a dar la definición axiomática de probabilidad condicional. Dice lo siguiente: sea un experimento aleatorio epsilon y un espacio muestra S asociado a él. Fíjense que ahora ven, ya no decimos que el espacio tiene ni que tiene que ser infinito ni que tiene que ser uniforme. Sean A y B dos elementos pertenecientes a W, que W era el conjunto partes de S, tales que justamente la probabilidad del suceso A, lo único que le vamos a pedir es que sea distinto de 0. Entonces definimos la probabilidad del suceso B condicionada al suceso A, o la probabilidad de B dado que A ocurrió, al siguiente número real. La probabilidad de B dado que sucede A va a ser justamente la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de A. Por eso le habíamos pedido de entrada a esta probabilidad que sea como distinta de 0, para que al hacer la división, esta división se pueda realizar. ¿Por qué? Porque si esto vale 0, entonces esta división es imposible de realizar. Entonces la única condición que le ponemos ahora, ya no le pedimos ni que el espacio sea finito, ni que el espacio sea uniforme, nada. La única condición que le vamos a pedir es que esta probabilidad tiene que ser distinta de 0. Si sucede eso, podemos calcular la probabilidad del suceso B condicionado al suceso A. ¿Y cómo vamos a calcular esta probabilidad? Va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad del suceso A. Bien, como toda probabilidad, ¿se acuerdan ustedes que cada vez que definíamos una manera de calcular la probabilidad, esa manera de calcular la probabilidad tenía que cumplir con qué? Con los axiomas de la probabilidad, o mejor dicho, con los axiomas de la función probabilidad. Y bueno, hemos definido una probabilidad, y para saber que realmente es una probabilidad tiene que cumplir con los axiomas. Entonces tenemos que fijarnos eso. Bueno, veamos que satisface justamente los tres primeros axiomas de la probabilidad. ¿Se acuerdan? El primer axioma que nos decía que la probabilidad siempre nos tenía que dar un número como mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Para todo A y B que pertenecen a W, donde W es el conjunto partes de S. Sabiendo de entrada, porque esto sí le pedimos de entrada a la definición, sabiendo que esta probabilidad es distinta de 0, entonces tenemos lo siguiente: la probabilidad de la intersección puede ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque esto ya de por sí era una probabilidad común que nosotros veníamos calculando en el práctico anterior. Y sabemos que esta probabilidad seguro es mayor o igual que 0. ¿Se entiende eso o no? ¿Todos entienden eso o no? Esta probabilidad, por ser probabilidad común, porque es la probabilidad de la intersección de dos sucesos, seguro es mayor o igual que 0. Ahora, por otro lado, si esta probabilidad es distinta de 0, yo sé que la probabilidad de A también tiene que ser mayor o igual que 0, porque es una probabilidad común. Pero si es distinta de 0, no le queda otra que ser como mayor estricta que 0. ¿Se ve? Entonces tengo este número que es mayor o igual que 0 y tengo este número que es estrictamente mayor que 0. ¿Qué pasa si lo divido este número por este número? Hago el cociente. Si tengo algo que es mayor o igual que 0 y lo divido por algo que es mayor que 0, el cociente ¿cómo me da? Y claramente el cociente me da
mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué estoy concluyendo con eso? Que la probabilidad condicional también es mayor o igual que 0. ¿Se entiende eso o no? Fran, Matías. Más o menos, profe. ¿Puede Bueno, volver a explicar? bueno, vamos de nuevo. El primer axioma de la probabilidad nos dice lo siguiente. Vamos a los axiomas. Estamos acá, tenemos que ir a probabilidad. Hay que... Por eso yo les dije en la clase pasada que tenían que ir viendo los videos porque acá sí o sí necesitamos todo lo anterior. Acá están los axiomas de la probabilidad común, de cualquier probabilidad. La probabilidad es una función que toma un suceso y me da un número real. Pero ese número real tenía que cumplir con 3 axiomas. En realidad son 4 axiomas, pero de los 4 nosotros simplemente vamos a verificar los 3 primeros. Porque el 4 es como una generalización del segundo. No es tan así, pero como no estamos en un curso muy riguroso de probabilidad, vamos a verificar solamente los 3 primeros. El primero nos dice que para todo suceso A, la probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0. El segundo nos dice que la probabilidad de S nos tiene que dar 1. Y el tercero nos dice que para todo A y B perteneciente a W, con A intersección B igual al vacío, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Bueno, nosotros tenemos que verificar estos 3 axiomas, pero para la nueva probabilidad que hemos definido, que la hemos definido de esta manera. ¿Se entiende o no? La hemos definido. La probabilidad condicional de B dado A es el cociente entre ¿quién? Entre la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de A. Donde de entrada sabemos que este numerito es como, acá nos dice, distinto de 0. ¿Se entiende o no? Si no, esta división no podría suceder porque si esto fuese 0, tendríamos un número sobre 0 y eso no está definido. La división por 0 no está permitida. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Fran? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora tenemos sí. que ver que cumplan los axiomas. El primer axioma nos diría lo siguiente, que esta probabilidad yo tengo que verificar que esta que está en este lado tiene que ser como. Esta tiene que ser, según esto, mayor o igual que 0. ¿Se entiende eso o no? Esto que he definido acá tiene que ser mayor o igual que 0. Pero esta probabilidad se calcula mediante un cociente de 2 probabilidades comunes. Porque esta es una probabilidad común y esta es otra probabilidad común. Ahora, pregunto. Por ser probabilidades, ambas son como mayores o iguales que 0 o no. ¿Por qué? Porque el axioma 1 me garantiza eso, pero no me lo garantiza para esta. Pero sí me lo garantiza para quién. Para este número y para este número. ¿Se entiende o no? Esto es un número que es como mayor o igual que 0. Y yo sé que este es un número que es como, también es un número mayor o igual que 0. ¿Vamos bien hasta ahí, Fran, o no? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene otra duda antes de seguir o no? Sara Pura. Sí, entiendo, profe. Bien. Carolina. ¿Está Carolina o si no está Carolina? Ah, no está Carolina. Sabrina. Carolina tenía problemas. Sí, entiendo, profe. Bien. Ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. Pero yo de entrada sé que esta probabilidad no puede ser 0. Acá nos dice que esta probabilidad tiene que ser como distinto de 0. ¿Se ve eso o no? ¿Todos ven eso o no? Sí, profe. Ah, entonces si la probabilidad es mayor o igual que 0, pero tiene que ser distinto de 0, no le queda otra que a esta probabilidad ser como mayor que
mayor estricto que 0. O mayores que 0 directamente. ¿Se entiende o no? No puede ser igual a 0 porque si fuese igual a 0 no cumpliría con esto. ¿Se entiende ahí o no? Por eso digo que esta sí puede ser 0. Esta puede ser mayor que 0 o puede llegar a ser 0. Pero esta que está acá, por esta condición que está acá, no puede ser 0. ¿Se entiende o no? Y si no puede ser 0 y no le queda otra que ser como. Que ser mayor estricta que 0. ¿Se ve o no? ¿Fran? Sí, profe. ¿Qué te pasa, Fran? ¿Qué es lo que vos dudás? A ver, vos decís. No tengan miedo. No. ¿Está bien o no? Esto, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, miren. Para que ustedes lo vayan viendo, porque como no está escrito, capaz que no lo ven. La probabilidad de ¿quién? De A intersección B siempre es como mayor o igual que 0. ¿Por qué? Por ser una ¿qué? Por ser una probabilidad. ¿Se entiende o no? Ahora, Sí. por otro lado, la probabilidad de... La probabilidad de A también es como. También es mayor o igual que 0, ¿o no? Pero de entrada, ¿qué le hemos puesto? De entrada le hemos dicho que no puede ser como. Esto, ser distinto de 0 significa básicamente que esta probabilidad no puede ser ¿cuánto? No puede ser 0. ¿Se entiende o no? Entonces acá básicamente le estoy poniendo una condición más. Y la probabilidad de A tiene que ser como distinta de 0. Si este número tiene que ser mayor o igual que 0, pero a la vez tiene que ser como distinto de 0, ¿y cómo deberá ser ese número entonces? Entonces, la probabilidad de A, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Mayor que 0. ¿Se ve ahora o no, Fran? Si lo... Sí, profe, ahora sí. O sea, yo tengo un número que es mayor que 0, pero a la vez le pido que sea distinto de 0. Y bueno, no le queda otra que ser mayor que 0. Ah, entonces ahora tengo, fíjense acá. La probabilidad se definió como el cociente del primero sobre el segundo. Entonces, si tengo algo que es mayor o igual que 0 y lo divido por algo que es mayor que 0, ¿cómo es el cociente? Y el cociente me va a dar mayor o igual que 0. Entonces, esta probabilidad que está acá es mayor o igual que 0 y con eso cumple ¿quién? El axioma 1. ¿Se entiende o no? Ahora, tengo que también ver el axioma 2. El axioma 2 nos decía que la probabilidad del espacio muestra nos tiene que dar 1. Veamos si se cumple. Partimos de que para todo A perteneciente a W, con P de A distinto de 0, eso siempre le vamos a pedir porque nos lo pide acá la definición. Sabemos lo siguiente. ¿Será verdad que S intersección A nos da A? Y bueno, eso en realidad lo vamos a sacar ¿de dónde? De nuestro apunte de conjuntos. ¿Dónde está nuestro apunte de conjuntos? Está acá. Acá no se llama S, sino ¿cómo se lo llama acá en esta lista de propiedades al S? ¿Quién sería el S? Sería el U. El S básicamente es El universal. El universal. ¿Y está esa propiedad en algún lugar o no? No sé si la anotamos o no, pero bueno. Parece que no, ¿no? Bueno, ya tenemos una nueva propiedad para anotar. A ver. Estas son las distributivas. Esta es la de complemento. No, esta no. No, sería una parecida a esta que no la hemos puesto. Bueno. Pero... ¿me creen que
Si yo tengo S y lo intersecto con A, ¿eso me da A o no? Si no, lo veamos en un gráfico de cómo se dice. En un diagrama de Venn, para que... Con un diagrama de Venn ustedes ya se van a dar cuenta y van a decir, ah, sí, lo que dice el profe es verdad. A ver. ¿Cómo denotábamos al S? Generalmente como un ¿qué? Como un rectángulo, ¿no? Entonces, si me dicen pinta S, y bueno, ¿cómo será A? Y A, bueno, es un subconjunto que anda por acá. Entonces, este conjunto es S. ¿Se entiende o no? El cuadrado es S. Y este conjunto que está acá es ¿quién? Es A. Entonces yo les digo, por un lado, pinta todo S. ¿Qué sería pintar todo S? Y bueno, pintar todo S sería básicamente pintar así. ¿Lo ven o no? Y ahora les digo, píntame A. Y píntame A sería pintar esto. ¿Se ve o no? Entonces, si yo digo, ¿qué sería S intersección A? Y bueno, S intersección A son ¿qué? Es todos los elementos que están en S, pero a la vez están en A. Pero S intersección A, ¿qué nos está dando? El conjunto A nomás. ¿Se ve o no? ¿Se ve eso o no? Si yo hago al conjunto S, lo intersecto con A, eso me da el conjunto A. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, esperen un momentito, está pasando algo aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos esto. Tenemos que S intersección A nos da el conjunto A. Lo hemos hecho gráficamente para que ustedes lo vean. No quiero guardar esto. Entonces yo voy a calcular justamente la probabilidad de S dado el conjunto A. La probabilidad de S dado el conjunto A, ¿qué va a ser? Y bueno, por la definición va a ser la probabilidad de S intersección A dividido a la probabilidad de A. Porque así nos dice. Si usted quiere calcular la probabilidad de B dado A, haga la probabilidad de la intersección de ambos y divídalo por la probabilidad de A. Veamos qué nos da. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de S dado el conjunto A, haga la intersección entre ambos, probabilidad obviamente, y divídalo por la probabilidad de A. Pero esa intersección A, ¿qué nos da? Y nos da A. ¿Se ve o no? Entonces, en vez de poner S intersección A, ¿qué puedo poner? En vez de S intersección A, puedo poner A. ¿Lo ven o no? Sabrina, Sí, profe. Fran, ¿se ve o no? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Quién más está? Matías, ¿lo ves o no?
Sí, profe. Y como tengo un número, porque esto es un número, ¿no? Un número dividido el mismo número, ¿cuánto nos da eso? Siempre. Y bueno, eso nos va a dar ¿cuánto? 1. 1, ¿o no? 5 sobre 5, en este caso no puede valer 5 porque, bueno, ya sabemos que la probabilidad está entre 0 y 1. Pero, o sea, si tengo un número y lo divido por sí mismo, eso seguro nos da 1. Sí. Y ya está. Se cumplió ¿quién? El segundo axioma. La probabilidad de esto nos tenía que dar 1. Ahora viene el último axioma que es, ahora tenemos que tomar 3 sucesos. Un A, un B y un C. ¿Qué le vamos a pedir? A la probabilidad de A, obviamente que sea distinto de 0. Y tenemos que pedir, según el axioma, que la intersección de los otros dos me dé como vacío. En este caso, de B con C. Yo sé que B con C nos da vacío. Entonces ahora voy a calcular la probabilidad de B unión C, dado que sucede el suceso A. Bueno, pero esto según la definición dice que haga la probabilidad de B unión C intersección con el suceso A, que está acá. Y acá le puedo aplicar nuevamente, por eso tienen que... esto lo pueden tener siempre a mano. Necesito ahora ¿cuál de las propiedades? ¿La 3 o la 4? ¿Cuál será la que me ayuda acá? Y acá el intersección está afuera del paréntesis, ¿o no? ¿Y acá dónde está la intersección? Este, ¿no? Está fuera del paréntesis. Es como que puedo distribuir la intersección y nos queda la unión de por medio. Es una propiedad distributiva. Y bueno, aplico esa propiedad acá. Entonces eso va a ser B intersección A unión C intersección A. ¿Se ve o no? Que le aplique esta propiedad o no. La propiedad 3. Sí, profe. ¿Vos, Fran? Sí, profe. Bueno. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es, B intersección A con C intersección A, ¿nos da vacío? Y acá lo pregunta B, dice, ya que B intersección A con C intersección A nos dice que es vacío. Y nos dice que les queda para ustedes justificar esto. A ver, lo vamos a hacer una vez y después, porque va a seguir apareciendo en otros lugares, después le va a quedar para ustedes justificar que esto es vacío. Yo quiero justificar, debemos justificar que sucede esto. ¿Qué dijimos? B intersección ¿con quién? Con A. Con A. Y todo esto Unión. intersección ¿con quién? Con C intersección A, ¿no? No, que no es unión C intersección A. No. Yo tengo que justificar. No, eso es acá. Acá hay una unión. Pero yo tengo que demostrar que esto. Yo tengo que demostrar. ¿Por qué tengo que demostrar eso? Para poder distribuir la probabilidad y aplicar acá el axioma de que la probabilidad de la unión es que se transforma en una suma. ¿Se entiende o no? Sí. Hay el axioma 3 nos dice, ven eso, que la probabilidad de la unión es igual a la suma siempre y cuando la intersección de estos dos es como es vacío. ¿Se entiende o no? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, veamos si esto es verdad o no. ¿Será verdad que es vacío? Y bueno, habrá que hacer cuentita. Primero que todo, B intersección A, ¿cómo lo puedo escribir? Esto se puede escribir como ¿qué? Por esta propiedad, la intersección vale la conmutativa o no. ¿Lo ven o no? Entonces esto es lo mismo que decir que A intersección B.
Y acá también de nuevo intersección. ¿Con quién? Y acá tengo, lo dejo al C. ¿Con qué? Intersección con A. Ahora, hay otra propiedad que nos dice, bueno, pero la intersección de todo esto básicamente es hacer A con qué. Intersección con quién. Con B. Intersección con quién. Con C. Intersección con quién. Con A. Es como que básicamente puedo ¿qué? Eliminar los quiénes, los paréntesis. Porque al ser todas intersecciones, puedo eliminar los paréntesis. ¿Se ve eso o no? Sí. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Así como puedo eliminar los paréntesis, también los puedo volver a colocar. Pero ahora los voy a colocar de una manera que me convenga. Con estos dos. ¿Y por qué los voy a colocar con esos dos? Y me pregunto, a ver, ¿tengo algo que me ayuda? Ah, sí, fíjense. Acá, B intersección C nos daba ¿cuánto? Eso estaba de antemano. ¿Cuánto nos daba la intersección de B con C? Vacío. Vacío. O sea que esta intersección, ¿cuánto nos devuelve? Nos devuelve el conjunto ¿cuánto? En vez de poner esto, ¿qué colocamos acá? Vacío. Vacío. Y no necesito poner ya el paréntesis, ¿ven? Y había otra hermosa propiedad acá que nos decía que ahora los podría poner así o no. Los podría volver a asociar o no. ¿Y hay una propiedad que nos sirva para eso o no? La 10. La 10. A intersección con el vacío nos da ¿cuánto? Vacío. O sea que esto nos vuelve a dar vacío. Y vacío intersección con quién? Con Con A, pero eso también nos vuelve a tirar ¿quién? vacío. Vacío. Entonces, ¿esto cuánto nos dio? Nos dio vacío. Obviamente, chicos, ¿para qué está eso? Para que ustedes se pongan a pensar más que nada. No es que tampoco en un examen les voy a pedir que hagan todo este desarrollo, pero todavía no les subí los videos de la profesora, pero ustedes la tienen que escuchar a ella porque ella piensa bastante como lo pienso yo. Bueno, sigamos entonces. Entonces, como este conjunto con este que hemos acabado de demostrar, acabamos de demostrar que ambos conjuntos, su intersección es como es el conjunto vacío. Entonces, por el axioma ¿cuánto? Por el axioma 3, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ah, entonces eso me permite acá, como hay una unión, hacer la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. ¿Se ve o no? Pero esto ya es un número más otro número y dividido otro número donde sabemos que este número de abajo seguro es distinto de 0. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos aplicarle la propiedad como distributiva. Entonces nos queda esto dividido esto más este otro número dividido este otro número que está acá. Y ahora me fijo, esto que está acá, según la definición, es la probabilidad condicional de B dado A. ¿Ven? La probabilidad de B dado A. Y esto que está acá, si yo en vez de haber puesto acá B hubiese puesto C, esto sería la probabilidad de ¿quién? Condicional de C dado A. Entonces llego a que la probabilidad de la unión es la suma de esas dos probabilidades y con eso se cumple el tercer axioma de probabilidad. Entonces, estamos seguros de que como hemos definido esta probabilidad, no vamos a tener problemas a la hora de calcular en los ejercicios porque está bien definida. Bien definida significa justamente eso,
que no vamos a llegar a incoherencia. ¿Se entiende o no? Y acá viene lo que habíamos dicho al comienzo de la clase. Como se ilustra en la figura siguiente del diagrama de Venn, la probabilidad condicional de A dado B mide en cierto sentido la probabilidad relativa de A con respecto al espacio reducido B. Es como que yo tengo mi espacio muestra S y acá está B y este es el suceso A. Y entonces calcular esta probabilidad condicional es simplemente calcular, es como tomar como espacio muestra este nuevo suceso, por eso lo dibujé como un rectángulo, porque al espacio muestra siempre lo dibujamos como un rectángulo, entonces es como achicar el espacio muestra, ¿ven? Y de este espacio muestra solamente tomar lo que está de los puntos de A que están dentro de este suceso B. Ya no tomo todo el suceso A, sino la parte que quedó dentro de B. Eso básicamente es geométricamente una probabilidad. ¿Se entiende o no? Bien.